Buenos días a todos, jóvenes. Olivos Residencial, una mañana de mayo, para ver el avance después de una semana y media completa que no vine. Vamos a ver el avance de los mármoles, de los pisos. Esperemos ver mármol en planta baja. Les he compartido paso a paso toda la construcción. Los que sean nuevos en este canal, hola a todos, jóvenes, casi no les hablo a ustedes. Bienvenidos, este es un canal de arquitectura, de diseño, de historia, de filosofía, de arte y un poquito de misticismo. El día de hoy nos visita un grupo de estudiantes de arquitectura e ingeniería. ¿Cómo están, jóvenes? Eso es todo. Llegando temprano, muy bien. Del pozo ya quedó a esta altura, ya está limpio abajo, nomás para echarle la grava, el asiento de la grava para que no perfore el agua cuando caiga el chorro. Ok. ¿Verdad? Y ya se va a sacar el nivel de la rampa para darle la terminación al pozo. Ya tenemos la tapa ya colada ahí abajo, ya para que quede bien tapadito. Entonces todavía se tiene que subir un poco más hasta llegar al nivel de la rampa. Ajá, sí, se saca el tubo del desagüe hacia la calle. Ajá. Y ya queda ya tapado, ya ciego. Excelente, y ese desagüe es para cuando se llene. Por si se llega a llenar con las aguas pluviales. Ajá. Para que se desahogue hacia afuera. Excelente. Entonces, ¿eso cómo se le llama? El pozo de absorción. ¿Y a ese tubo cómo se le llama? ¿No? El de Macías. Sí. Entonces es la línea de Macías que siempre se deja. Y le decía al arquitecto Martín que anda por allá que le dejen un disparo eléctrico por si un día se quiere meter una bomba. Sí. Una bomba de hecho achique. También se contempló eso por si se llegara a ocupar. Ajá. Pero ya con la pendiente que tiene, vino el administrador, dijo que no había problema, que así me lo quedaba. Perfecto. No, pues muy bien. Sí. ¿Y a qué profundidad quedó? 6 metros libres. ¿Libre? 6 metros libres. ¿Y qué se siente estar hasta allá abajo? No, pues está fresquecito, más fresco que aquí arriba, sí. Se pone fresco, ¿eh? Sí, algo. ¿Te imaginas que las casas se construyeran hacia abajo y no hacia arriba? No, pues más complicado, mucho peligro. ¿Pero bien frescas? Sí, también. bien sí. Frescas. Y quizás hasta podrías tener ahí un río, ¿no? Donde agarraras agua. Sí, porque también. Le llegas a la vena. Sí, le llega bien. Agua limpia, natural. Excelente. ¿Verdad? No, pues muchas gracias. Por nada. Muy bien. No, pues ya estamos en las últimas, ¿va? Estas de las últimas albañilerías. Sí, pues prácticamente ya nomás terminar detalles. Ajá. Aquí te lo pongo. Y ya prácticamente pues nomás terminar detalles y ya lo que es aquí la rampa y la cochera del piso. Ahí hacerle su concreto lavado, que quede bonito. Excelente. Y ya vi que ya se empezaron a descubrir los muros de concreto de acá. Bien. Excelente. Ya para empezar a limpiar todo eso y ya sacar ya bien el nivel de la rampa. Perfecto. Muy bien. Adelante. ¿Cómo estamos por acá, jóvenes? Muy bien, ¿qué tal aquí? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Arquitecto Martín Figueroa, buenos días. Buenos días. ¿Y ustedes, jóvenes, cómo se llaman? Buenas tardes, Eric. Eric y Jorge. Ahí les dan sus micrófonos. Bueno, pues yo soy Jorge Vélez, tengo 24 años. Soy estudiante de arquitectura de 8º semestre. Nos falta un año para salir la carrera. Y pues somos seguidores del canal. Aquí. Sí, yo soy Eric, igual, 29 años, estudiante de la carrera. Y pues aquí a aprender. Excelente. Lo más que se pueda. Sí. ¿Qué les gustaría aprender? Pues fíjate que ya mientras llegabas les dimos una buena charla. Ya aprendimos bastante. Digo, de entrada ya sabemos un poquito las restricciones, las dimensiones del terreno. Nos quedamos hasta aquí, estábamos charlando sobre el contenido, sobre cuánto llevo trabajando contigo, sobre cómo es manejar con la labor del día a día, lo que no se ve a través de las cámaras, cómo es lidiar con la gente, que a veces te cambian los planes y demás. Básicamente, pues estábamos charlando un poquito sobre eso. Excelente. Aquí, pues ya, ahora sí, todos tuyos, todas sus dudas. No quisimos pasar todavía. Ah, ¿no han pasado todavía? No, estamos esperando. Estamos en stand-by aquí. Es que hubo mucho que platicar acá. Sí. Sí.
Estuvo buena la plática. Sí, estuvo bueno. Desde que nos tocó también trabajar en la obra desde antes, Ajá. desde que andábamos de ayudantes y demás, acá también. Sí, pues, un poquito de la historia de Martín. Así es. Qué buena ¿Tú historia. también fuiste ayudante? Yo también. ¿En serio? Sí. ¿Hace cuántos años? No, pues desde siempre, desde bien chavito. ¿Ibas a la obra? Sí. ¿Y qué hacías? De todo, de pintor, de fontanero, de eléctrico, de albañil, de lo que fuera. ¿Sabes pegar muro? Tanto no, más bien siempre fui así como del comodín, de que aquí, allá, o Ok. a acarrear, o de chofer, lo que fuera. Ok. Sí. Excelente, ¿eh? Eso no me lo sabía. No, pues muy bien. Entonces ya conocen las restricciones, ¿verdad? Que ya es lo más básico. Pues la casa, los clientes nos piden un sótano, ¿no? Entonces siempre que hay un sótano, pues la estructura del diseño cambia. Porque siempre cuando tengan un sótano, tienen que diseñar de abajo para arriba. ¿Saben? O sea, siempre necesitan resolver la estructura. Entonces, en este caso, el sótano quedó ya muy definido por las restricciones de 1,5 metros de cada lado. A los 11 de frente nos quedaba ya un área de cochera, que cuando hicimos este esquema de las escaleras, nos resultó el espacio restante en cochera. ¿Por qué? Porque esta escalera está al 1,5 metros de la restricción. Ajá. Entonces, nosotros no podíamos construir la escalera del sótano justo aquí, teníamos que despegarla. De acuerdo. Entonces, las primeras líneas que trazamos en la planta del sótano fue esta línea, y luego le dimos un offset de 1,20 metros e hicimos esta línea. Entonces, pues prácticamente ya teníamos el espacio de la escalera y el restante hasta el otro lado, quitándole el 1,5 metros, ya nos quedaban los 6.50 que tiene ahorita de cochera. Ok. Ah, ok. ¿Saben? O sea, ¿Está porque pensada para 2 autos? para 2 autos nomás, ¿verdad? Ok. Porque tienes 11, menos 1,5, menos 1,5, menos 1,5 casi, Ah, es la cochera. Muy cómoda, de los Que 6 sigue funcionando Amplio. bien. Y lo que nos gusta de este esquema es que se da por entender la restricción y jugar siempre con la escalera de una sola rampa. Ok. ah, ok. O sea, siempre que diseñamos, trabajamos con 2 tipos de escaleras. Escaleras de una rampa o escaleras ahora de 2 rampas. Ok. ¿Verdad? La escalera de una rampa pues tiene sus atributos. Por ejemplo, ¿no? Que si yo hubiese querido hacer una escalera de 2 rampas en ese sótano, pues yo hubiese tenido que formar la escalera. Aquí no se podía. ¿Por qué? Porque no puede invadir el 1,5 metros acá. Claro. Entonces, para hacer la escalera de 2 rampas, tendría que haber utilizado todo este espacio de Sí. aquí. Entonces, yo entraría del sótano, haría este giro, subiría media rampa, luego media rampa y llegaría acá. Pero ¿eso qué genera? Pues una pérdida del espacio, ¿no? Y genera complicado que haya que, para pasar de esta pieza, Sí, porque eliminas esa circulación. exactamente, ¿va? Yo llego y subo aquí. Y entonces, para ir para atrás, Necesitaría Sí. otra circulación. hacia allá. exactamente, Ok. necesitas otra circulación, entonces se hace menos eficiente. Entonces, lo que nosotros trabajamos ya... Además terminamos saliendo como para este lado que no es como tan interesante, ¿no? Ajá, En lugar de dirigirnos como a tener la libertad de recorrer el comedor, la cocina y Exacto. un espacio. y otra de las cosas que siempre queremos hacer es tener esta amplitud en los accesos. Siempre nos gusta que desde el acceso puedas ver el último muro de Sí. tu terreno. Sí, justo estábamos hablando de eso. Bueno, pensando en que en cuanto cruzamos la puerta, se alcanza a comprender la mayoría de la casa. Y está muy interesante Sí. eso. Pero no es como que tan evidente. Hay como que muros que delimitan eso. Yo creo que es como muy buena bienvenida. Tanto de este punto como del punto de entrada del sótano. Está muy interesante. Exacto, eso que comentaste ahorita, de que se vea todo, pero no completamente, eso es interesante, porque cuando trabajamos en sección, siempre estamos trabajando de generar estos espacios a doble altura, en donde tú en sección puedas estirar, ¿verdad?, la visual. Entonces, si tú dibujaras una línea imaginaria de este punto, pues esa línea se extiende y llega hasta otro punto, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo lo puedes trabajar en sección, lo puedes trabajar en planta. Si Sí. ustedes dibujan una línea en planta, desde este punto hasta ese punto, o sea, la línea se va estirando. Hay otros proyectos en donde, por ejemplo, esta pieza que aquí es la cocina, los empujamos todavía más. Entonces se entiende más cómo el espacio se va
abriendo. Sí. Ok. Pero como empiezas compacto, no te deja ver todo. Entonces, es una forma de vestibular sin muros de frente. Exacto. Ok. Y generar un recorrido, ¿no? No regalarte, pues, completamente. Está muy Sí, interesante. que eso es algo interesante que a veces no se entiende. Por ejemplo, en algún momento los clientes nos decían que podíamos haber quitado este bloque. Ok. ¿Para qué? Para entrar Y tener la vista. y tener la vista franca al patio. Entonces, pues sí, definitivamente se vería muy bien, pero sacrificas espacio, ¿no? Ok. Entonces, de repente Estamos ya quitando la utilidad es un closet ese que tenemos es un ahí. closet, es una bodega, pero que por la misma dimensión que ya tenemos, que son como 4 metros y medio, pues ya darle otros 2.5 para allá Demasiado. es demasiado. Se siente ¿no? más como un capricho, ¿no? A lo Exacto. mejor. Y es justo como el equilibrio entre funcionalidad y forma, ¿no? Y Exactamente. a la vez te Sí. sirve como privacidad. Digamos, estás en el área social y tienes el baño acá. Sí, Ah, de eso alguna es manera otro tema. te- Este bloque nos sirve también como para darle privacidad a esta área. Que no te vean cuando sales del baño. Ajá. Tal cual. Y además, pues, siento que lo padre también es como que te quieras asomar a recorrer el espacio. Exacto. Y ya funcionalmente creo que no está de más siempre en una casa tener espacios de almacenamiento. Sí, sí, sobre todo. Sí. Definitivamente siempre es algo Yo creo que cada casa debería tener su cuarto de los tiliches porque terminas Tal cual. amontonándolos en, Sí. en cualquier lado. Sí, 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 sí. Pero pues sí, un espacio delimitado para el estacionamiento. Y también para es como una el sorpresa, ¿no? almacenamiento. De que no sabes qué hay ahí, te asomas y ya es Exacto. la sorpresa. Pues es básicamente lo que nos gusta, ¿verdad? Porque al final la casa o lo que diseñamos tiene que ver con el recorrido, que haya que caminarla para irla descubriendo. Ok. Entonces, pues ya cuando te vas metiendo a la casa, pues ya aquí pues ya estás en el patio, ¿no? Entonces ya sientes toda la luz. Que por cierto ya se compactó, Martín. en eso andamos. Ahorita voy a descubrir el cajete para ya empezar a darle su nivelación. ¿Eso es pura tierra? Lo que está debajo de eso hay pura tierra compactada. Eso es lo que te digo del cajete. Ok. Ahí donde está parado Jesús es el cajete. Ya. Y todo esto ya es relleno. De acuerdo. Nada más, ahorita le estaba haciendo un rodapié. Les cavé un poco para proteger más de la humedad hacia abajo, el enjarre. Está bien. Y también ya vi que estás aplicando CL52 Sí. ahí. Aquí también voy a aplicarlo. Muy bien. Eso es bien importante, ¿no? Estos pequeños detallitos son clave para que el agua no entre. Sí. Ay, ahí ya se ve la pintura, ¿verdad? Ya estás aplicando el primer. Ya está en las boquillas En las para boquillas. poder meter los marcos de aluminio. Ok. ¿Quieren pasar a la recámara? ¿Sí? Ah, Vaya. ¿tú quieres hacerte? Por allá. Adelante, Ujú. por acá. ¿Qué hubo, Sergio? No les destruí esa. ¿Esta es Sí, una bueno. membrana para impermeabilizar? Sí, Ah, es un producto que se llama CL52 y una membrana ¿De refuerzo. Fester también? Es de Fester. No lo había visto en color Color azul. azul. Sí, este es especial para regaderas y espacios al exterior, como por ejemplo patios y demás. Aquí le hacemos un desnivel para sentar el riel del aluminio y que salgamos sin tropezón. Ok, de acuerdo. Sí, Entonces el riel sí va a quedar a este nivel. ¿Cuánto es? ¿Como 4 centímetros? 3,5 lo Ok. que tiene de espesor el perfil. Ya. Obviamente lo que subo de mármol, que son 2 centímetros, uno de pegapiso y uno de mármol, sube 2 centímetros, los mismos 2 centímetros suben Ok, aquí. ok. ¿Y es un fijo y una corrediza o ambas corredizas? Son 2 corredizas. De acuerdo. Mira. Está muy interesante cómo desde aquí también no alcanza a ver. Como este pacto articula todas las vistas, allá en la escalera, allá en ese punto pues de ese recorrido. Está muy padre, ¿no? Es un gran patio. sí, sí. Sí, Un gran patio. y ya con su árbol aquí, Sí, ya. es el que le va a dar carácter a ¿Qué tienen pensado para este espacio? Poner como una piedra y pues y encajonarlo o algo natural, tierra, pasto.
justo es algo que estamos definiendo aún a gusto del cliente. Sí les gustaría tener como un espacio que puedan aprovecharlo. Ok. O sea, entre caminarlo, pero a la vez que no sea tan franco Una como un sillita paquetón, algo así. o algo. Más bien estamos pensando como en una gravilla, Ok. en una de esas, la corteza de los árboles, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el mulch, no es mulch, es el mulch. No Sí, recuerdo, pero es como es un la material corteza que de esté los suelto. árboles que está como Mulch. M-U-L-S-H, mulch. Ah. O con CH, ¿no? Mulch. Ah, ok. Es corteza de árbol tal cual, en Como estuviera triturado, ¿no? pequeños, triturado exactamente. ¿Está planeado para haber un firme o en la tierra directamente poner el... Justamente es lo que estamos definiendo Ok. aún. Tenemos una paisajista que es la que nos apoya con este tipo de diseño. Y nos apoyamos de ella y en base al gusto del cliente. Ya, de acuerdo. Te pregunto porque, por ejemplo, en la cueva es el mármol y está encajonado El cajete. en la rayán, ¿verdad? Exacto, Y en la Piedad hay como un proyecto como de paisajismo que es como un poquito más natural. exacto. Aquí yo creo que va a ser un poco más como la Piedad, pero según yo un poco más cuidado por la gravilla. Ok. O sea, porque sí los clientes quieren caminarlo. En la Piedad no lo caminan. Bueno, hay un andador. Sí, pero... como los arbustos delimitan mucho eso, ¿no? Exacto. Aquí sí quieren poder salir porque en ese ventanal habrá una ventana corrediza. Entonces sí quieren claro. poder caminar un poquito su jardín, ¿no? Darle la vuelta, circular. Entonces ahí la gravilla o un cubrepasto. No quieren mucho pasto porque creen que no le va a dar sol lo suficiente al pasto. Pero yo la verdad lo dudo. Y ahorita Pues hay se un ve bien, se ve material, buen no sé sol. cómo Sí, se sí, llama. sí. No creo que un árbol lo tape. ¿Cómo? Ah, hay un material que no sé cómo se llama, pero que es... Tengo entendido que es como un buen sustituto para el pasto, porque el pasto requiere mucho mantenimiento, mucha agua. Ajá. Que es como una plantita que se puede pisar, pero no me acuerdo. Ojo de ratón, algo así. Algo así, anda, Oreja de exacto, ratón. oreja de ratón. algo Les así. llaman cubresuelos, plantas Ajá, que se claro. arrastran, ¿no? Sí. Sí, claro. Hay una también muy bonita, la rocío, que son como unas suculentas. Ah, sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, hay de varias. Que sí, son muy bonitas si no les das mantenimiento, pero ellos sí quieren caminarlo, entonces por eso se están inclinando o a poner huellas de piedra, o a poner gravilla, o a poner algo, ¿no? Para Y lo quieren como espacio donde estar sentados, quieren poder tener la posibilidad de sacar una silla, Una silla, sí. mesa, ¿sabes? como que sí dan ganas, ¿no? De... Claro, porque son muy bonitos los jardines de contemplación, que casi nomás para eso, ¿verdad? Para ver. Contemplación. Y Pero aparte también que- está padre poderlo vivir, ¿verdad? Sí. Y aparte que está aislado de pues todo, Ajá. está como al centro. ¿Qué tenemos inmediatamente aquí después de esta ventana? Eso va a ser bien interesante, porque hasta que no esté, no se va a entender. Es la cocina. Ok. Entonces, pegado a ese vidrio va a estar una cubierta que le va a dar profundidad al vano, ¿no? Entonces, tú vas a estar ahí lavando los platos, viendo hacia la ventana, viendo el árbol. De acuerdo. Entonces, y luego también esos laterales, la tabla roca, ¿cuándo está pensada? Ya en la semana. Excelente, entonces ahorita se ve así, pero van a llevar unas tapas de tabla roca en la parte de arriba y van a terminar al 220 de altura, si no me equivoco. Entonces eso le va a dar la sensación de masa. Entonces la cocina, cuando ya esté, va a parecer que está dentro de los muros, ¿no? Entonces eso le va a dar una sensación como si todo esto fuera una masa y que le hubieras quitado para que ocupara el espacio de la cocina. Siento que le da más intención hacer este patio precisamente como lo están pensando como habitable, ¿no? Como el hecho de pues sí darle la libertad de que si en un futuro pues que sea flexible para si quieres desayunar y tener la Exacto. conexión con la cocina. Sí, sí, Está muy sí. interesante. ¿Y se va a comunicar? No se va a comunicar, ¿por qué? Ahorita vamos a ir para allá. Ese nivel de la cocina está 65 centímetros. 60 centímetros más abajo. Ok. Entonces, eso es interesante porque, pues ya terminando de aplanar todo este nivel y terminando allá la cocina, tú en la cocina estás un poquito más abajo. Ok. Entonces te vas a sentir como enterrado, ¿no? Empieza a ser como estas casas tipo cueva, ¿verdad? Que bajan y se entierran. Entonces, le va a dar una sensación, ¿no? Espacial muy interesante, ¿no? El tener ese... ¿Y el terreno Ese estaba en plano completamente? No, Sí, había sí, una esa pendiente. es la complejidad de este proyecto. Porque cuando tú tienes un terreno plano y quieres hacer un semisótano, tienes que rellenar. Sí. Entonces,
el relleno, pensando en esos rellenos, por eso se bajó el nivel de atrás, Sí. para no rellenar tanto. Y ok. termina siendo más interesante, ¿no? Porque se le termina ganando la altura de los 60 centímetros que menciona. Ajá. Y subiendo lo necesario para llegar a ese nivel del ingreso. Ujú. Pero al fondo vemos cómo se amplía el espacio también. Exactamente. Empezamos a explorar las alturas y medias. Sí. O sea que al principio las casas, las primeras, todas trabajan con dobles alturas, ¿no? La exploración es la doble altura. Sí. Pero después de casa natura, de casa bonsai, empezamos a jugar con los medios niveles. El 340, el 410, aquí tenemos 335. Correcto. 335. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son buenas las alturas y media? Porque te dan la sensación de amplitud, Sí. pero sigues aprovechando el siguiente nivel. Sí. Porque si esto es una doble altura completa, todas las recámaras que podrían haber aquí Desaprovechado. se desaprovechan. Entonces, es una forma de seguir jugando a estirar el espacio y aprovecharlo. ¿Y tiene alguna relación con una proporción? No. Responde perfectamente al nivel de terreno natural. ¿Sabes? O sea, pudimos haberle dado más, si quieres vamos para allá. Sí. Pudimos haberle dado más profundidad, pero también estamos cuidando el equilibrio baño de también, los escalones. vale la pena que lo vea. ¿Cómo vamos, jóvenes? Sí, ahorita pasamos y mencionábamos que esa entrada de ¿Y ya están puliendo arriba? Lo termina de dar. Te le echo un ojo. Siente como que padre, pues no se siente expuesto. Excelente. Es un baño muy Ya te rompí dos Sí. piezas. Sí. Y a pesar que es como un baño de visitas, en teoría. Ajá. Tienes No, baño o sea, completo y... completísimo. Exacto. Y aquí aplicaron lo mismo, ¿verdad? El impermeabilizante que... Correcto, sí es el que te digo. Ese se aplica en zonas muy húmedas como patios, como regaderas. Ok. Nos da cierta El problema protección. del agua siempre y sobre todo porque traen la losa abajo, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso siempre nos protegemos ante eso. Ok. Tal cual. El agua, jóvenes, es la principal enfermedad. El ¿no? enemigo. Es lo que hay que proteger. Sí. Que no se caiga y que no se te llene de agua, ¿sabes? De acuerdo. Pero bueno, también estoy Adelante. aprendiendo algo recientemente. El viento. Ok. El viento, hay zonas donde el viento es demasiado fuerte. Sí. Entonces, si ustedes no diseñan pensando en el viento, puede estar increíble el espacio, pero del sifón, de la velocidad, del ruido que les genera el viento, también es muy incómodo. Sí. Sí. Entonces, Hay casas creo que que aquí silban. estamos sí, ¿verdad? Hay casas que Silban. silban. Ujú. Ajá. Sí, exacto. Sí. Y aquí estamos acostumbrados, creo que, bueno, en la zona metropolitana como que a diseñar con grandes ventilaciones, pero a lo mejor eso sería un problema en lugares así, ¿no? Sí. Justo aquí en Chapala es donde hay mucho viento. Claro, ¿no? Y aquí también hay zonas de Guadalajara, Sí. en donde se generan cañadas, el aire se ok. embolsa Ah. y agarra velocidad. Pues literal la encajadas. bajada, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Por el Centinela, Cañadas. Exactamente, el por Pinar eso. de la Venta se da también. Ajá, entonces puedes estar en la misma ciudad, pero la zona, ¿verdad? Esa topografía te Sí, es cambia. lo que te cambia los vientos dominantes y demás. Y Sí. también analizar a qué velocidad más o menos. ¿Y cómo sí, sí. lo analizan? Los túneles de viento es muy difícil. Es muy Digo, difícil. obviamente hay programas y lo puedes hacer. También hay como Pero es- maquetas, ¿no? Estudios de Sí, sí, sí. campo y- Digo, puedes hacer una maqueta y la sometes a un túnel Ajá. de viento y le aplicas velocidad. Ah. Mucha ciencia. Sí, ¿verdad? muchas ciencias. Porque también, o sea, depende del año, no todos los años, digo, no en todos los en todas meses. en todos los meses. Ajá. Vamos a dar una conferencia en arquitectura avanzada en la membresía con un arquitecto Enrique Sánchez Pugliese, que es especialista en arquitectura bioclimática, que él sí hizo su maestría o su doctorado aplicando cámaras. Entonces mete la maqueta, una cámara de viento y analiza la velocidad, analiza acuerdo. la temperatura. Entonces realmente esa es la verdadera la ciencia bioclimática, someter nuestros proyectos a esas cámaras para realmente ver la carga calórica, la carga, ¿sabes? El flujo. ¿Consideras que tus obras, pues si cuentan como arquitectura pasiva, que tienen muy implementado como la ventilación, la iluminación natural, ahora hablando del bioclimatismo, pues hay como muchas tecnologías, pero las casas, pues yo creo que más eficientes son las que se aprovechan de los recursos, ¿no? Y de la geometría para generar sus espacios y sus propios climas al interior. Es algo que hacemos cada vez más consciente. Al principio, Casa Verona, por ejemplo, que hicimos un patio bien bonito, pero que no se abre la ventana. Entonces, o sea, es casi como un cuadro, ¿sabes? Impecable, pero si quisieras ventilar la casa, no se puede por ahí. Entonces, sí son cosas que hemos ido cambiando. Por ejemplo, ¿Es la aquí- ventana de la cruz, perdón? Sí, es la ventana de la ¿La cruz de casa madera. B? La casa B. Ya. Tú sí viste la película. Entonces, Es que acabamos de hacer un video aquí. entonces,
Pero aquí yo pude haber hecho una cruz también, increíble, fija, ventanas a hueso y todo, pero a partir de ese Aprendizaje. de ese aprendizaje dijimos, no, pues prefiero hacer una ventana que abra, la dividimos en 3 partes, ¿no? Buscando siempre como la proporción áurea. Entonces, dividimos el claro, que son como 380 entre 1.618, De acuerdo. y eso nos da el vertical. Entonces el vertical lo empujamos hacia el fondo para que la visual más limpia te quede de este lado, más cerca de ti, y puedas ver más limpio la ventana cuando andas caminando hacia el patio. Pero esa parte corta se va a correr. Sí. Entonces, inclusive creo que la grande también, ¿verdad? Entonces, la grande corre a la izquierda y la chica corre a la derecha. Yo puedo salir por acá, pero si no, pregúntale al Oscar antes de que se nos Sí, hay que vaya. revisarlo bien. Porque sí estaría bien padre poder salir por los 2 extremos, ¿no? Y en el estudio que utilizan más el aluminio que la herrería. Sí, el aluminio. Pues es que, digo, tradicionalmente la mayoría de las ventanas son de aluminio aquí en México. Sí. Por costos. Sí. Pero una vez, hace poquito, tuve una charla con un fabricante de ventanas español que nos dice, las líneas que venden de aluminio aquí en México no tienen ciencia. Ciencia me refiero a que no tienen análisis, entonces no te pueden decir la cantidad de calor que le pasa a la ventana, la cantidad de ruido, ok. la cantidad de viento, no se miden. Sí. Solamente te hacen el perfil, que cierre y listo, ¿no? Cuadra. Entonces, las ventanas que te fabrican en lugares como Europa, Estados Unidos, donde sí te piden por normativa, la ley no te permite que metas una ventana que tenga menos de 4000 no sé qué, que significa que es la máxima carga térmica que te debe de generar, ¿sabes? Ok. Aquí no hay norma. Aquí tú puedes meter una ventana de cartón si quieres y nadie te va a decir nada. Sí, está ¿sabes? curioso porque hablando de la escuela nos piden mucho investigar de que, oye, qué propiedades de aislamiento térmico, Ándale. acústico, normativas, pero a la hora cuando te topas con un proveedor, pues te das cuenta de que no. Nadie lo maneja. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la unidad que El mide? coeficiente Ajá. de conducción térmica, algo así, ¿no? Exacto. Saludos a todos los que se dedican a eso. Por favor, coméntenos aquí que saben más que nosotros. Es que en México, Sí, como sí. no hay una norma, Sí. no sabemos nada. O sea, si a alguien le preguntas de eso, te va a decir, pues hay PVC. Y yo creo El que la PVC re- es un poquito más aislante. Y la herrería es todavía menos estandarizada, ¿no? No, Más la herrería artesanal. que te digo. Todavía más. La herrería no, la herrería es Pero como cuestión en el de los- rancho. De las ventajas, yo creo, se reducen a lo estético por los perfiles más finos, yo creo que es. Y es- Exactamente, la herrería es un tema estético que también se le puede cargar con un perfil bueno y le puedes poner doble vidrio, pero te imaginas ese perfil de herrería, se te va encareciendo. También se siente muy regionalista, ¿no? Hablando de... Ese es muy bonito. Ese tema no sería por el clima de aquí de México, que no es, bueno, al menos en el centro no es tan extremo. Pues yo diría que no era tan extremo. No era. No, sí. pero es que simplemente, o sea, tradicionalmente antes no había tanta fábrica de aluminio. Entonces, antiguamente la gente no había alumineros, ¿verdad? Había herreros. Sí, herreros y vidrieros. Querías una ventana, ibas con el herrero y con el vidriero. Ah, Porque pues ok. ya ellos ya existían los perfiles de metal desde hace muchos años. El aluminio llega nuevo y el oficio del herrero se va disminuyendo, pues. Antes todo el mundo te hacía esas ventanas con los vidrios cristalizados, Sí, ¿no? Como- era otra textura tenían también. y sí. Incluso hasta para Así como pegarlos martelinado. usaban Exacto. una cosa que se llamaba mastique, creo. Que Ah, era, el como, mastique. que era como una pasta que similar al cemento y con eso era con lo que pegaban los Y pues vidrios. ni se diga de las formas que eran muy ornamentales. Sí, también las la ventanas forja y antes, todo eso. exacto. Digo, también porque supongo que en Canadá, si no tienen sus ventanas bien hechas, pues se hace inhabitable, ¿no? Exacto. Sí, Una muy casa. extremo el clima, sí. Aquí no pasa nada, pues. Nomás se hace una casa calurosa o fría. Y nadie se anda No pasa quejando nada, tanto. no pasa nada. Pones clima y ya. Tenemos peores problemas, yo creo. Sí, es que sí, claro, no llegamos a esos puntos tan extremos. Pero bueno, aquí en el canal sí nos han dicho mucho, vente a grabar a Chihuahua, vente a grabar a estos lugares Ahí es muy donde sí extremo. hace tanto calor que ya llegas Sí. y ya ventanas de PVC, Ah, ¿sabes? Sí, o sea, pues, el PVC sí Sí, hay tiene lugares ya del una país muy medición. extremos. O Mexicali también, de que ya hasta se Mexicali, derrite el Cali. plástico en la calle, las suelas de zapatos, en Mexicali. climas muy extremos, ¿no? También. Y eso es lo que viene para acá también, ¿sabes? O sea, el Sí. clima de Guadalajara también está subiendo. Cada vez está más- Entonces, así como más hace cálido. unos años no había aire acondicionados aquí, pues en unos años ya todo el mundo, todas las ventanas van a tener que ser de PVC. Sí. Con tanto calor. sí, ya cada año más caluroso y más frío también. Ajá. Lo curioso que he visto, y por qué menciono la herrería, es porque como que he visto en redes que se está convirtiendo en tendencia otra Sí, vez sí, el sí. diseño de las herrerías. Y pues una cuestión más de estilo.
Sí, más que sí, sí. funcional. Exactamente, es un tema de estilo. Se ve muy bien, se ve muy bonita y puede durar mucho, pero tiene esos temas, ¿no? O sea, Sí. tienes que tener un muy buen herrero para que te haga el mosquitero con herrería, la corredera integrada, que corra suave. Suave, porque también es más pesado. O sea, tiene que ser un súper herrero. Luego ya si se dilata, pues ya no abre la ventana. Ajá. Pero aparte una mala herrería te pudiera hacer jugar en contra de la estética de la casa, ¿no? O sea, puedes mala tener herrería. Una mala herrería, pues, o sea. Pues sí, aunque siempre la herrería tiene el atributo que es más esbelta. Entonces el perfil de herrería siempre, por Es eso discreto. gusta también, porque es discreto. Sí, Ajá. sí. Se integra bien. Si quieren pasamos atrás, nomás para explicarles lo de esos 3 escalones. No queríamos bajar tanto para tampoco hacer la casa muy cansada. Estos son los Sí. escalones famosos. 3 escalones. Correcto. Súper bien. Ahí anda Hola, Checo. Sergio. ¿Acá andas? ¿Cómo está? Yo lo conozco. No sabía que andabas, si no hubiera bajado a saludarte. Llevo como 2 horas aquí. Se anda escondiendo. ¿Aquí no hay evento de cocas? ¿Aquí no hay evento de cocas? Iba a traer. Pero pensé que ibas a traer tú. Y acá tenemos otra calle, ¿verdad? Del mismo fraccionamiento. Ya es otro fraccionamiento. Oh. Aquí termina el fraccionamiento y ya lo de atrás es otro. Y esta trave te da un poco de privacidad, ¿no? También. Pues sí, era lo que intentamos, ¿no? ¿Es un Siempre tema estructural también? La por el utilizamos claro, como ¿verdad? trave. Pero la puedes diseñar. O sea, esta trave puede ir hacia abajo o hacia arriba. Sí, atortugada. Ajá, el muro bajo puede ser. El muro bajo de las ventanas de arriba puede ser trave, ¿no? Delimita la vista muy bien, ¿no? Porque sí te deja como un huequito para ver que allá está el exterior, pero pues no. Ahí el techo no se toca con la trave. Igual. Y O sea, detalle de la Ese es un estrella, detalle órale. para una tira de LED. Ah, está padre. Ah. No lo había notado. Es como una especie de falso plafón, pero este no tiene Pero es no- tabla roca, no es es plafón, no es tabla literal, roca. es el ¿Es enjarre. el Sí, es lo que especial estaba de viendo, ahí yeso se o- ve. Le hicimos un Ahí resaque se ve. Ok. y una especie de moldura invertida para poder ahí colocar la tira LED. Ok. Ah, ok. O sea, todavía allá se hace como una... Sí, exactamente, Ah, ok, ya. justamente. Como una grapita. Y por ejemplo, esas tiras LED se descomponen y qué tan fácil son de reemplazar. Justamente eso era un criterio que teníamos que tomar en cuenta. Para el día que alguna falle o algo así, que la pueda retirar fácil. Ah, ok. Entonces, fue la solución de dejarle esa especie de moldura invertida para encima colocarla. Y el día que falle, llegas, la cambias y otra vez la vuelves a colocar igual. Son como modulares, o sea, son varias. ¿O es toda Pues la tira? por lo regular las tiras de LED vienen de 5 metros. Ah, ok. Entonces Se conectan traen entre sí también. depende cuál marca utilices. Traen ahí su corte a cada cuánto se pueden traslapar. Ok. Pues lo que les decía era siempre pensando en esa introspección, pues cerramos las ventanas. Entonces la ventana de la recámara de abajo pues ya no existe porque ve al patio. La ventana del baño la giramos hacia la izquierda. El acceso siempre estamos tratando de generar espacios de zaguanes, porches, espacios intermedios, ¿no? Que no te mojes, no te quemes, pero ya estés como adentro de la pieza. Y como hacemos una arquitectura estereotómica, es como si fuera un bloque con una sustracción, ¿verdad? Entonces la sustracción queda en la izquierda, entonces se siente, ¿no? como un poquito más tridimensional. Y la parte de arriba, pues realmente es como si fuera una cajota, ¿no? Un bloquezote, un cubo. Tampoco tiene ventana al frente porque tiene el patio igual central. Pero para darle más iluminación, el bloquecito, imagínense que ustedes, la primera fachada era un cubo total. Entonces la pieza del centro es el vestidor. Pero para jugar con esta arquitectura escultórica, le quitamos al vestidor 1,20 m y se genera este balcón. Entonces ese balcón nos permite la ventana, en lugar de que vea directamente al sur, la giramos un poco al poniente, pero como es una ventana delgada, no nos preocupa tanto, pero eso sí, le volamos un poquito la losa. Si se fijan, hay como 50 centímetros después del yeso. Eso nos ayuda a que la luz del rayo del poniente no entre tan franca. Y al mismo tiempo, pues ya ese gesto, si se fijan, le quita masa pues al cubo
y le da un poquito de movimiento. Es algo que ya llevamos años trabajando con ese gesto. Lo hicimos en Morelia, en una casa que todavía no se comparte, pero los clientes no la quisieron. Le quisieron mejor poner el muro completo con un hueco, como una pantalla con un hueco, ¿no? Pero aquí sí nos permitieron simplemente remeterlo y generar esa sustracción. Y pues nada, ¿no? El resto era el sótano. Entonces trabajamos otra vez con la idea del basamento. Cada que tenemos que subir las casas o los edificios, se nos generan estas escaleras. Y esa escalera, como en la cueva, ¿te acuerdas? Como teníamos una escalera del acceso principal, pero en la cueva teníamos una restricción lateral, entonces teníamos que subir ese pasillo, porque el terreno sube 2 metros. Entonces ya tenía que subir por la parte principal y por la parte secundaria. Entonces eso nos hizo llevarnos unas escaleras del lado derecho, que se generó como un basamento, ¿no? Prehispánico, de piedra. Pero aquí no, aquí como no teníamos restricción lateral, si se fijan, ya no hay escaleras, ya más bien trabajamos con la idea de que los muros de concreto, porque todo el sótano son muros de concreto, para que se sienta que tiene basamento la casa. Entonces el basamento es el concepto de esta casa, pero pues un basamento menos prehispánico, porque es concreto y porque no tiene doble escalera, no se va a leer de esa manera. ¿El recubrimiento de las escaleras va a seguir con el mármol que viene en el interior? Pues yo creo que sí. Sí, ahorita ya se está contemplando. Siempre trabajamos con 3 materiales o tratamos de trabajar con 3 materiales. Entonces el blanco, el cemento lavado y el mármol. Pero tenemos también la madera. Entonces originalmente no iban forradas de mármol. De hecho mi idea solamente es que lleven la huella. O sea, mi idea es que se vea así como estamos viendo ahorita. El frente de concreto. El frente del escalón de concreto para que tú solamente veas 3 materiales. Con... ¿Nariz o apaño? No, sin nariz, apaño. Ajá. Entonces esa es la idea, ¿no? Que nomás veas concreto, madera y blanco. Y ya cuando te fijas, pues son unas huellitas de mármol que como es un mármol muy claro, pues ni te vas a fijar, ¿no? Y la vegetación también de ahí, de esa sustracción de allá arriba. Claro, eso es importante. Ahí le tiene que caer la bugambilia, le tiene que caer el árbol. Qué bonito. Ajá. Y también las vistas de la habitación, pues lo que ves principalmente es esa vegetación y ya luego pues al exterior, ¿no? Sí. Está bien dirigido. De acuerdo, sí. ¿La madera qué tipo de madera es? Es un encino americano, Ok. muy tradicional, que nos sirve para darle el color que el cliente quiere. Entonces eso es lo bonito del encino, ¿no? Que cuando tampoco no se quiere invertir tanto en maderas más finas, el encino es una madera buena que le puedes agregar color y se puede parecer a la madera que te guste, ¿no? Se puede parecer al nogal, se puede parecer al salam. Eso es la bondad del encino. ¿Toda la carpintería va a ser en ese encino? Sí, aquí a diferencia de la cueva, por ejemplo, la carpintería es color madera. Sí. En la cueva todas las puertas son blancas, exacto. En la cueva las puertas son blancas, pero aquí los clientes querían algo pues más tradicional en ese aspecto. Entonces también es interesante porque esta casa pues no va a quedar tan minimalista. ¿Sabes? A veces me preguntan, oye, tus casas parece que son solamente a tu gusto y no a gusto del cliente. Y a veces es cierto, ¿verdad? Sin embargo, en esta... Ajá, pero sin embargo, en esta casa también hemos aprendido a ceder, ¿sabes? Hemos aprendido también a ceder y entender al cliente y tratar de encontrar ese equilibrio entre lo que le gusta al cliente y lo que nos gusta a nosotros. Entonces... Mi pregunta también, Ajá. como ante las propuestas, pues me imagino que la primera vez que haces una propuesta, pues es algo que te gusta. Pero ante el cambio de los clientes, ¿qué tanto te llegas a sentir cómodo con las decisiones y con el conjunto de lo que ellos quieren, con lo que tú querías proponer? Pues fíjate, para llegar a ese equilibrio tiene que ser uno muy maduro, tienes que tener mucha paciencia para escuchar, porque cuando uno tiene la idea y cree que tiene la razón, se cierra. Y tú me puedes estar diciendo cosas, pero como yo ya tengo la mente que yo tengo la razón, es como que me entra por un oído y me sale por el otro. Pero cuando uno se vuelve un poco más humilde y agarras paciencia y dices tú escucha lo que te están diciendo, entonces empiezas a entender y empiezas a decir, ok, ¿qué tipo de obra va a ser esta? Porque hay de muchos tipos, ¿no? Hay muchos tipos de clientes y hay clientes que quieren algo que te dejan ser y que te dicen lo que tú digas y es ese tipo de obra. Pero también hay tipos de obra en donde el cliente quiere participar y quiere tomar decisiones. Entonces, tienes que trabajar hasta que la opción le guste al cliente y te guste a ti.
Porque el cliente también te puede llegar y te puede decir, oye, quiero esto. Pero muchas veces ese quiero esto ni siquiera se puede. Hace poquito el cliente nos dice, oye, en una casa en Mérida, quisiera hacer un muro pantalla como la casa para ver al cielo y que vuele sobre la cochera. Me encantaría, pero la restricción de ese fraccionamiento no permite volados sobre los 5 metros. Entonces, Tendrías que quitarle esos 2 metros a la casa. Exactamente, tendrías que echar la casa para atrás. No es mucho sacrificio. Exacto, entonces esas cosas, primero hay que escuchar al cliente y cuando hay argumentos que son, pues ahora sí que no subjetivos, que simplemente son por criterios funcionales, legales, de seguridad, de orientación solar. Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, abre las ventanas al sur, pues sí, te las abro, pero pues van a requerir que las proteja y no sé qué. Entonces, pues hay una forma más interesante de resolverlo. Entonces, pues no te abro la ventana al sur, pero te abro una al poniente, pero más chiquita, pero la otra. Entonces, tienes que aprender a escuchar al cliente y tratar de siempre el buen diseño funciona, esa es la primera. O sea, si no funciona no es buen diseño, por más bonito que sea. Entonces, para que al cliente le funcione, le tiene que, o sea, más bien para que sea bonito para el cliente le tiene que funcionar. ¿Sabes? Entonces, tienes que lograr que le funcione al cliente y que te guste a ti. También como el rol del arquitecto, ¿no? Que hacemos pues un servicio al final de cuentas. Exacto. No estamos vendiendo esculturas, Exacto, claro. ¿verdad? O sea, estás vendiendo un servicio y que al final tiene que ser bello, La ¿no? vivienda, sobre todo en el ámbito residencial, habitacional. Sí. ¿Y tiene que haber como un equilibrio en cuanto a ese tema? O sea, al Sí, sostener uno su diseño. sí, claro, tiene que haber un equilibrio, porque también si solamente cedes, pues caes en el ramo de los arquitectos que hacen lo que sea, Por encargo. ¿verdad? Entonces usted llega y me pide una casita en forma de triángulo y yo le hago la casita en forma de triángulo, sin importarme nada, ¿verdad? Hago lo que usted me diga. Ese es el extremo, los extremos no son tan apropiados, ¿verdad? Entonces el equilibrio es pues, también uno tener unas ideas potentísimas y tratar de venderlas, pero no ser tan prepotente como para no aceptar, ¿sabes? Ninguna recomendación y ningún cambio. Y oye, arquitecto, pero es que y si a mí no me gusta tanto eso, ¿se puede? Hay veces que los clientes llegan así un poquito con timidez de decir, es que yo lo escucho y tampoco no sé si se va a poder, así poquito menos. ¿Sí? Entonces es bien bonito eso, ¿no? Porque el cliente pues respeta, pero pues también quiere, o sea, sus gustos, ¿no? Claro. ¿Y nunca te has decepcionado de la carrera de arquitecto? Ya nosotros hablando como desde el punto de Sí, estudiante. claro, todo el tiempo. Así. Todo el tiempo digo, ¿por qué no estudié medicina, cabrón? Así. Pues es que tiene sus momentos, obviamente. Sin embargo, yo creo que es un oficio bien bonito, ¿sabes? Claro. Para la gente que no sabe a qué dedicar su vida, que se dedique su vida a construir, sin duda va a ser una vida bien vivida. Obviamente hay carreras en donde puedes ganar dinero más rápido, donde puedes ganar dinero más fácil. La carrera de arquitectura es una carrera larga, ¿verdad? Dicen que los arquitectos, pues simplemente empiezas a confiar en un arquitecto, pues ya cuando lo ves con canas, ya lo ves con panza, ya lo ves, ¿sabes? Sí, ya lo ves pelón, sí dices tú, no, este está pelón, este sí es bueno. Claro, porque le estás invirtiendo 7 millones, 5 millones, 3 millones, entonces está difícil que se lo sueltes a un niño, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Vamos a pasar. Adelante. Sí, ¿quieren ver la planta alta? Va. Sí, por favor. Lo sigo ya, denle ustedes. Podemos pasar si te tienes que retirar. Sí. Parte de nuestra investigación, la tarea era como preguntarte cuál es la filosofía del taller en tus palabras. La simplicidad total traducida en belleza. Simplicidad total traducida en belleza. Sí, porque lo que tratamos de hacer es una arquitectura cada vez más sencilla, pues. Entonces, por eso nos encanta la proporción áurea, porque la proporción áurea es una ley de eficiencia, pero que es belleza. Entonces, por eso siempre arranco las conferencias con esta frase. En la naturaleza todo existe por una razón. Nada sobra y nada falta. Entonces, la naturaleza diseña así, diseña resolviendo problemas de la forma más sencilla, más simple,
Y esa solución tiende a ser la más bella. Lo que no funciona muere, ¿no? Sí, lo que no funciona muere. Ajá. Entonces el proceso de evolución es ir resolviendo y generando propuestas para que funcione mejor. Qué fresco se siente el espacio. Ah, es muy bonito este. Sí. Cielo enmarcado. Ya. Lo que nos comentaba, ¿verdad? Que están Sí, ya se está. determinados para las juntas y para la porosidad del material. Qué loco, ¿verdad? Sí. Qué bonito el proceso de cómo lo desbastan. Sí, Le no empiezan sé a quitar. cómo sí. Le empiezan a quitar milímetros y milímetros, ¿no? Micras. Como materiales distintos. Aquí está viendo que ya tienen preparación para recibir el billetero, ¿verdad? Ajá. ¿Va a ser un barandal de cristal? De cristal. Todo este es de vidrio. Bien, 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 bien. Esto ya se ve muy limpio. Toda la casa. Y aquí se genera pues como este puente y este tragaluz pues fue un espejo de la misma escalera, ¿no? Entonces por eso el proyecto es la escalera que te va resolviendo los 3 niveles y te va generando este circuito, porque para subir a este nivel, si se fijan, ya invadimos la restricción del sótano. Sí, ya pudiste brincar. Ajá, entonces ya pude brincar, por eso la escalera se va para allá, Exacto. para aprovechar ese espacio. Muy eficiente en el espacio, pues porque la naturaleza de la escalera es empezar allá y luego continuar acá. Pero estás aprovechando que tienes la restricción, entonces comienzas de este lado y acá arriba ya no es necesario, entonces continúas. Exacto. Entonces este proyecto nace de estas 3 líneas y ya lo que queda es patio, lo que queda es cochera, lo que queda, ¿sabes? Pero este es el proyecto, ¿no? Este es el circuito. ¿Siempre diseñas desde abajo hacia arriba? Sí, cuando hay sótanos, por eso les decía eso. Cuando tienen que diseñar un edificio con sótano, tienen que arrancar de abajo hacia arriba. De acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque es como si estuvieran diseñando un cuerpo y tienen que hacer la columna vertebral. Claro. Entonces, por eso, de los primeros elementos que se generan en la vida, en el cuerpo, llámese, de un animal, se genera el corazón y la columna. La estructura. Ajá, entonces se empieza a desarrollar en una espiral áurea. Le da hasta un Ajá. carácter filosófico, ¿no? A la elaboración del proyecto. Entonces, esto es la columna vertebral. Entonces, el feto se va desprendiendo. Lo mismo las flores. Los árboles empiezan también con la espiral y se va desprendiendo. Entonces, La forma del silueto siempre oscuro. ¿Y esa inspiración, dónde la...? Me gusta leer mucho sobre sí. naturaleza. Sí. La proporción áurea, pues es una inspiración y es que la sección áurea está en toda la vida, ¿verdad? Entonces está en la doble hélice del ADN. Entonces, imagínense, la proporción áurea es una cosa bellísima porque es como el código genético de la naturaleza. Entonces, como te crece un universo, te crece un animal. Entonces, son las mismas proporciones y esa proporción áurea ha sido la que me ha llevado a ir adentrándome en distintas otras materias. La arquitectura tendría que ser una excepción a esa proporción. Sí tiene que ser lo mismo. O sea, si queremos hacer una arquitectura muy natural, tiene que llevar esas mismas leyes. Como la naturaleza diciendo, así se hacen las cosas, ¿no? Exacto. ¿Para qué la niegues? ¿Para qué la niegas? Porque es la forma más sencilla. O sea, la naturaleza es floja. Entonces, va a gastar la menor cantidad de energía para resolver sus problemas. Y eso es bueno. Claro, porque ahorras. Ajá. Muy capitalista la... Sí, no, pues es que es muy inteligente. Sí. Y esta es la recámara principal. Este es el vestidor. Me recuerda mucho a Luis Barragán esta... Los tragaluces, pues sí, los tragaluces son barraganeros, pero pues siempre nos dan luz natural para el vestidor. El baño, si quieren ahí pasar. Entonces aquí el vestidor es el que sacrifica un poquito. ¿Cómo estás? Ya tiempo sin verte, canijo. Ya te salieron canas, cabrón. Es un baño grande. Sí, es un baño bastante generoso. De este lado, nada más el área de lavabo, si esta área es libre, ¿verdad? Lavamanos es al frente. Ok, ya. Sí, las preparaciones. Ya. Ajá. Y acá en este... Ahí va a ser una tina. Ok. Doble lavamanos.
Doble lavamanos al frente, regadera y sanitario. Sientas el primero, pues tienes la vista del espejo, ¿no? Ajá. Sí, siempre es la parte importante, ¿no? ¿El sanitario está cerrado o está abierto? Con una puerta de vidrio. Una puerta de vidrio. Se va a ver una puerta de vidrio para el sanitario y una puerta de vidrio para la regadera. Y el mismo material de los pisos. Es el mismo. O sea, tratar de todo resolverlo con el mismo. Ujú. Sí, se ve muy bien. Y la cuestión de logística, pues también es mucho más sencillo ya utilizar un solo material. Claro, claro, claro. Y esta luz hace ver como pues sí, como una escultura, como algo... Como Una fuente, ¿no? ¿Se va a quedar así? Sí, ese se va a quedar así. Está bonito, se ve bonito, se ve... Es que es la idea que tiene la casa también, ¿no? El tratar de ser eficientes con el recurso, no enyesar todo, no aplanar todo, mejor hacer un aplanado fino que ya no tengas que darle pasta. Entonces, también juega con ese mismo concepto como brutalista, ¿no? Un poco, pero pintado de blanco. Sí, se sienten piezas más masivas. Ajá. Fíjense, aquí ya lo está suavizando. Ya nomás falta el pulido. Ajá, aquí ya nomás falta el pulido. Okay. Está bonito. El lenguaje del amor del arquitecto, eso, ¿verdad? Claro. El tacto. La pulidora. Ahí está la pulidora. Claro. Y esta es la recámara principal que les decía, ¿no? Súper bien iluminado. Equilibra la luz, ¿verdad? Con esa. Ajá. No parece que es... Que es sur. Sí, claro, me preguntaba si la Resolana no jugaba mucho en contra con ese pues, balconcito. Ajá. Hacia el sur, pero no, está perfecto. Si acaso tenemos la cama aquí. Si acaba la cama. Entonces sí, habrá una parte del año en donde entra el rayo, pero pues como lo cerramos un poquito, no es molesto, ¿no? Ya no es un rayo tan intenso y no es tan grande, pues es un rayito. Y sería en invierno, que se agradece la luz en invierno. Además, pero no entra tanto, ¿verdad, Martín? Ya por la tarde un poco, como a la mitad del... Pero ya no tan caliente, ¿verdad? Pues muy agradable despertarte y que los rayos de sol vayan en la dirección contraria, no te dan vueltas. Y pues estás bonito. Sí, en la mañana no te levanta, ¿no? Exacto. Ajá, sí, este es rayo de tarde. En la mañana más bien te va a levantar la resolana de este patio, porque ya cuando se pinte de blanco va a rebotar la luz bien fuerte. A ver si el árbol cuando crezca ayude un poquito. Exacto. También es bueno despertarse con esos ciclos, ¿no? Como el natural y... Pero siempre todo mesurado, ¿no? Entonces, este árbol sí es importante que tenga una buena fronda para que ayude a rebajar la luz de toda la casa. Pero luego no tampoco tanto, porque hay veces que los árboles también llenan todo el patio y ya no entra la luz. Sí. Entonces, dependiendo de la orientación solar del patio. Ya se ve como hasta apretado, que choque. Sí. Y depende del árbol, ¿qué árbol van a poner? Si todo sale bien, una rosa morada. Rosa morada. Sí son muy altos. Sí son altas, No son tan frondosos. no son tan frondosos y tienen una flor bien bonita en el invierno. Una flor rosa. Entonces, eso es lo que queremos la flor rosa. Qué bonito. Entonces aquí ya están fondeadas, Martín, las boquillas. Sí, aquí. Perfecto. ¿Ya impermeabilizadas también? Sí. Excelente. Ya para recibir los marcos. Eficiente, Martín. Excelente. No, pues ya listo. Entonces, ya están cerrando los mármoles. Ya sigue el zócalo, ¿verdad? Sí, hay que asentarlo todavía. Vamos a traer cemento blanco y sellador para retapar todavía. Se le da otra sentada con la lija, con otra lija más fina. Ajá. Y ya enseguida se pueden empezar a colocar zócalos. Sí se ve que es un buen trabajo este, ¿verdad? Sí. Aparte, me estaba platicando el pulidor, Ajá. que este es un invento prácticamente artesanal mexicano. Ellos lo Esta hicieron. máquina. Si te fijas, son dos diferenciales de coche y por la parte de abajo es donde le mete las piedras. Que son las que van lijando el... No sé si las tiene puestas o no. Sí, se ven. Ok. Ingeniería mexicana. Ingeniería. Sí, pues, me estaba comentando este cuarto el que anda midiendo. Está pesadísimo. Lo subieron entre 3 personas. ¿En serio? Sí. El puro motor cuánto pesa. El puro motor y los dos diferenciales. Sí, correcto. Muy bien. Y atrás pues ya son las dos recámaras. Si quieren ir. ¿Ya fueron ahí? No pasamos. Pues pasen si quieren ya para cerrar. Pero sí, esta recámara muy bien.
Oye, Martín, ¿y entonces el impermeabilizante lunes, martes? Ya lo compré. ¿Ya lo compraste? Digo, lo acabo de pedir. Ok. Para que me lo traigan el lunes. Perfecto, perfecto. Le damos prioridad. Ayer me asusté. Salí y sentí gotas. Y dije yo, no. No, por favor. Dije yo, eso. Este muro es más grueso. Sí, ¿Por qué motivo? por el ancho de la trave. Ok. La trave pedía un espesor, entonces pues lo hicimos ancho y al mismo tiempo el muro ancho también nos da una fachada más potente, ¿no? Porque no ves el muro delgadito. Entonces estamos explorando también eso, los muros que den hacia las fachadas, hacerlos más gruesos. Si este fuera una fachada sur, también te ayuda mucho. Sí, ¿y no se lo un bloque? ¿O cómo lo Sí, lo hicimos con tesón, ¿verdad? Ajá. Y pues ya la idea es que este jardín, ahorita los clientes están planeando que sea toda una bugambilia pegada al muro. Entonces te va a dar otra sensación ya cuando todo ese muro se vuelva verde y morado. Pues, ajá, entonces la sensación de estar ahí en la sala va a ser como estar rodeado como por esa franja. Ajá. Entonces creo yo que también eso es bien importante, que ese jardín se fronda. ¿Cómo? El nivel de la calle está más bajo allá. Poquito, poquito, sí. Muy bien. Pues jóvenes, muchísimas gracias por venir. Espero que les haya servido. ¿Quieren compartir sus redes sociales para que lo sigan? Sí. ¿Cuáles son? Jorge Vélez Aguilar en Instagram. Excelente. Eric Fur. Y Ver Arquitectura en Instagram también. Excelente. Arquitecto Martín. Yo estoy como AlexFish-90 en Instagram. Excelente. Cota Paredes Arquitectos en todas las redes sociales. Contacto @ cotaparedes.com. Contacto @ arquitecturaavanzada.com. Yo soy su servidor, arquitecto Abraham Cota Paredes. Muchísimas gracias por venir. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.